Gracias a Luis Carlos que me hizo la invitación personal. Mi nombre es Pablo Vázquez, yo soy intensivista pediatra y profesor universitario. Voy a contarles un poco qué ha pasado con el choque séptico en los últimos años, cómo hemos ido cambiando un poco nuestra forma de abordarlo y cuáles han empezado a ser nuestras prioridades y algunas zonas donde todavía tenemos grandes dudas y dificultades. No tengo ningún conflicto de interés, sobre todo nadie me paga por nada usualmente y mis opiniones son personales. Lo más interesante de todo es que no voy a hablar de COVID, lo cual es gratificante en esta época de pandemia. ¿Qué vamos a hablar de choque séptico específicamente nuevo? Pues uno es que hemos hablado de definiciones y la gran dificultad que tenemos hoy en día en dónde pararnos en las definiciones, sobre todo que los adultos nos cambiaron las reglas. Algunos datos mundiales para que sigan, digamos, preocupados porque realmente es un problema de salud pública muy grave. Algunas de las cosas que vamos a hablar sobre las cosas nuevas es el énfasis en la detección, en manejo de líquidos, en el manejo de vasoactivos y aunque no lo voy a mencionar, pues no olviden nunca que lo más importante en choque séptico es el uso adecuado, temprano y bien puesto de un antibiótico de amplio espectro. En cuanto a la definición, pues hemos tenido grandes dificultades recientemente porque ha cambiado bastante. Si ustedes piensan originalmente de dónde viene el término sepsis, pues el término sepsis deriva del griego sepsis, que básicamente era o hablaba de la descomposición que uno observaba en la materia cuando había muchas bacterias en alguna parte. Eso viene de los poemas de Homero o de Hipócrates, lo describía como la descomposición biológica, lo que llaman la pus, ¿cierto? Eso es lo que llamaban originalmente la sepsis. Y ese término decidimos acuñarlo, aunque ustedes no lo crean, de forma más o menos reciente. Para el año de 1992 se sientan y piensan por primera vez en un consenso. Obviamente pues hacía tiempo manejaban infecciones, pero trataron como de ponerse de acuerdo en qué podría ser para todos un concepto general de sepsis. Y es el concepto que en general la mayoría usamos y apropiamos, que es básicamente un síndrome, lo cual siempre quiere decir saco de muchas cosas, entonces eso genera, digamos, facilidades desde el punto de vista de abordaje, pero dificultades desde el punto de vista individual. Infección, pero la infección puede ser solo sospechosa y ustedes saben que a veces uno no tiene tan claro cuándo realmente hay una infección y cuándo no, y es una de las grandes dificultades que tenemos en la medicina. Y una respuesta sistémica, o sea, una gran manifestación de inflamación, que en principio por definición debería ser anormal, debería ser exagerada, debería ser severa, ¿sí? Sin embargo, eso que parece tan sencillo desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista práctico es bastante complejo, o sea, cuando una fiebre es anormal, cuando una fiebre es normal, es bien difícil de utilizar. Y en el fondo lo que estaban tratando era imaginarse este escenario, ¿cierto? Algunos pacientes que hacían inflamación, pero no era por infección, era porque habían tenido un trauma, habían tenido una quemadura, habían presentado un fenómeno inflamatorio grave como una pancreatitis, ¿cierto? También sabíamos que había pacientes que hacían infecciones sin grandes manifestaciones sistémicas, ¿cierto? Y que esos inclusive podían caracterizarse por tener la presencia del patógeno en sangre, ya fuera bacteremia, fungemia, ¿cierto? Y solo en algunos casos producía una inflamación severa, desorganizada y anormal, y a esos eran los que queríamos llamar sepsis. Desde el punto de vista conceptual es bastante claro. Dentro de esos mismos algoritmos, entonces propusieron una definición de lo que llamaron una sepsis grave, ¿cierto? Que es una sepsis que se asocia a disfunción orgánica o hipoperfusión, que la hipoperfusión pues es una forma de disfunción orgánica, y especificaron una cosa que llamamos por primera vez en 1992 choque séptico, que es un subtipo de esa sepsis grave, donde lo que se manifiesta es la manifestación cardiovascular, que como está diseñada para adultos, pues ellos lo que dijeron fue que fuera una hipotensión, ¿cierto? A pesar de una adecuada reanimación con líquidos y que se observaran
anormalidades de la perfusión o disfunción orgánica, ¿cierto? O sea, alguna demostración orgánica de que había mal, que un organismo no estaba funcionando bien. Y pues dentro de los términos estaban que si usted usaba vasoactivos, pues eso probablemente estaba ya dentro de los diagnósticos, o sea que si usted pensó o utilizó un vasoactivo, pues ya iba dentro del choque séptico. Esa es la definición que todos seguimos teniendo en la cabeza y como la que más usamos, a pesar de los cambios en la vida. 10 años después se vuelven y se reúnen, ¿cierto? Para hacer sepsis 2. En esta sepsis 2 fue la única que nos incluyeron a los pediatras un poquito. Y básicamente no cambiaron mucho, simplemente trataron de organizarlo, sobre todo con vistas a investigación y a otras cosas. Empezaron a hablar de que la disfunción orgánica había que medirla con escalas objetivas, que no podía ser que usted opine que hay una disfunción del órgano, sino que debería haber una escala que lo midiera. Y en ese momento se utilizaba SOFA, PELOT, PEMOT, cualquier escala que usted pudiera utilizar que definiera disfunción orgánica en sus formas de edades. Y al choque séptico le metieron un poquito lo que los pediatras llamábamos choque, que era tener taquicardia o hipotermia, ¿cierto? Con signos de disminución de la perfusión, que podían ser pulsos periféricos débiles, estados de alerta alterados, llenados capilares rápidos o lentos, extremidades moteadas o frías, signos de disminución de la diuresis, y aquí pues no había dentro de la definición claramente hipotensión. Entonces digamos que nos intentaron incluir un poco en estas definiciones. Después volvieron a reunirse 10 años después, casi 15 años después, y decidieron que eso tampoco les servía, que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica era demasiado poco sensible, nunca había sido probado en investigación y que eso no estaba funcionando. Entonces decidieron retirar la sepsis y, bueno, en realidad retiraron la sepsis grave, y entonces ahora todo se llama sepsis, pero en realidad por definición toda la sepsis que diagnostican los adultos ahora es sepsis grave, ¿cierto? Y decidieron quedarse con una sola escala diagnóstica, escogieron SOFA, pero como SOFA incluía muchos datos de laboratorio, como ustedes ven aquí, PAFI, problemas de coagulación, sistemas cardiovasculares, tuvieron que diseñar una herramienta que sirviera para tamizar pacientes que potencialmente pudieran tener sepsis. ¿Listo? ¿Qué fue lo que se desarrolló como lo que se llama hoy en día el QSOFA o el Quick SOFA? El Quick SOFA lo que hace es una ventana mental, ¿cierto? Un Glasgow menor a 13, una ventana cardiovascular que es hipotensión y una ventana respiratoria que es taquipnea. ¿Listo? O sea que el que tenga taquipnea, hipotensión y alteración de la conciencia debe ser tamizado con un SOFA, y si tiene el SOFA normal, entonces en el contexto de una infección está en sepsis. Y dejaron como subgrupo de esa sepsis el choque séptico, en el cual era la hipotensión persistente que requería vasoactivos para mantener presiones medias adecuadas o lactatos anormales luego de una adecuada reanimación hídrica. Entonces ya no están hablando de qué cantidad de líquidos y están hablando mucho más de vasoactivos. Entonces miren cómo ha ido cambiando la definición en adultos. Nosotros, como siempre, mirando desde las gradas a ver qué vamos a rescatar de la información de adultos, porque hacemos muy poca investigación nuestra por diferentes circunstancias, y pues en realidad no hemos sabido todavía mucho qué hacer. Nosotros seguimos pegados a una versión que podríamos llamar versión 2, porque realmente la construimos con la información de sepsis 2 de los adultos, y como ellos ya nos habían incluido parcialmente, pues lo que hicimos fue terminar de incluirnos. Y básicamente está inventado para recién nacidos a término hasta adolescentes. A los únicos que sacaron fueron a los pobres que viven en cajitas. A esos lo sacaron. Y básicamente es lo que ustedes conocen, ¿cierto? Un síndrome inflamatorio sistémico y muy claramente definido. Había que tener fiebre o leucocitosis, y están definidos los rangos de leucocitosis por edad, están definidas las desviaciones estándar de cuánto es anormal y normal para cada subgrupo de edad. Eso fue lo que hicimos, pero básicamente es el mismo CIRS que ellos describían, ¿cierto? Entonces aquí están frecuencias cardíacas, bradicardias, frecuencias respiratorias altas, leucocitos elevados, salen todas estas tablas de referencia. Entonces le dicen a uno cuánto es taquicardia por edad, cuánto es bradicardia, cuánto es taquipnea, cuántos leucocitos, estamos hablando de leucocitosis, y pues uno simplemente anda con su tablita y usa su tablita para diagnosticar sepsis, que en la vida no he visto a nadie hacerlo, pero digamos que es lo que se supondría que deberíamos hacer.
Y en esa misma definición decidimos que choque séptico, ¿cierto? Era aquella cosa que tenía una disfunción cardiovascular y la definimos como, después de haber maltratado al niño con 40 mililitros por kilo en una hora, si seguía hipotenso o habíamos tenido que iniciarle un vasoactivo o seguía teniendo signos de hipoperfusión, que definimos como acidosis metabólica que no podemos explicar por nada más, lactato anormal de 2 veces por encima del límite superior, persistía oligúrico, tenía el llenado capilar prolongado, tenía diferencias térmicas de más de 3 grados entre centro y periferia, eso era por definición choque séptico. Entonces es un poco traído a los adultos, tratamos de no meter hipotensión, pero pues estamos bastante perdidos porque como ellos ya cambiaron la definición, nosotros nos quedamos ahí. Han pasado unos años y todavía no nos hemos podido poner de acuerdo. Tanto así que hicimos una campaña de supervivencia de sepsis explicando paso a paso nuevamente qué había que hacer en la sepsis pediátrica para el año 2020 en adelante y no quisimos meternos con el tema de la definición porque no hemos sido capaces de abordar este tema porque no sabemos qué hacer. ¿Cuáles son los problemas actuales? Entendemos que usar SIRS como definición tiene una mala validez predictiva. Es muy común, o sea, la mayoría de los niños con infecciones que no son graves también hacen SIRS. Los clínicos estamos muy confundidos porque no sabemos qué hacer, ¿cierto? Y cuando pasaron a sepsis 3, pues no incluyeron a la parte pediátrica, entonces no sabemos si nos pasamos a la 3 y nos quedamos en la 2, ¿cierto? ¿Qué es importante de esto? Que todavía no hay una respuesta, entonces ustedes van a ver grupos de gente que está migrando hacia sepsis 3, otros que no. ¿Qué se necesitaría para migrar a sepsis 3? Pues necesitamos una escala que se parezca a SOFA, ¿cierto? Entonces hay algunos grupos que están intentando validar una versión pediátrica de SOFA. El principal problema que tiene SOFA de forma objetiva, pues porque todo lo demás lo podríamos indexar por edades, es que utiliza hipotensión como criterio cardiovascular y nosotros en pediatría creemos que la hipotensión es un signo demasiado tardío, entonces habría que pensar en hacer algo ahí, ¿cierto? Y en principio tampoco tenemos un Quick SOFA porque el Quick SOFA tiene compromiso cardiovascular con hipotensión, entonces tendríamos que pensar en otra herramienta, ¿listo? Por ejemplo, un triángulo de aproximación diagnóstica. Entonces miren que la definición sigue siendo un problema muy grave que no hemos podido resolver. Datos de sepsis en el mundo, pues hay varios. Está el Global Sepsis Alliance, que es, digamos, el grupo que más se preocupa por tener datos puntuales de sepsis. Tienen datos mundiales de todas las edades. En principio, en 2017 hicieron la última gran representación. 20% de todas las muertes en el planeta, 11 millones de muertes por sepsis. Obviamente ha bajado con respecto a la década de los 90, pero sigue siendo todavía bastante alto. Y lo más importante de recalcar aquí es que aunque ha bajado de forma global, hay algunas zonas que no, entonces sigue habiendo mucha heterogeneidad en estos datos. Si ustedes ven el panorama mundial, dependiendo de la zona en que uno vive, pues la mortalidad por sepsis es completamente diferente. En el África, en el sudeste asiático y un poco en Sudamérica es un poco más alta que en Norteamérica y en Europa, como la mayoría de las enfermedades que vemos en la medicina. En el mundo, en la pediatría, también se han descrito un poco. Desafortunadamente la mayoría de los datos, como ustedes ven, que se toman para los análisis pediátricos, pues vienen de otros países distintos a los pacientes de alta incidencia, del sudeste asiático, del África o de Sudamérica, y es información más de Europa y de Estados Unidos. Sin embargo, pues ahí entendemos que la mortalidad es, aunque más baja que los adultos, sigue siendo relevante, alrededor del 5.4% podría llegar a ser, y 48% de incidencia de sepsis o de proporción de sepsis, aunque estos son metaanálisis, son difíciles de agrupar, pero ustedes ven que en general los grupos son bastante heterogéneos en algunos puntos. Realmente la sepsis severa podría llegar a representar el 22% y estos subgrupos si tienen mortalidades más altas alrededor del 20%. Entonces realmente es un tema que sigue siendo muy relevante y va a ser muy relevante por muchos años más. En Colombia tenemos poquitos datos. Juan Camilo, cuando era fellow hace unos años, hizo un estudio muy interesante tratando de recopilar información de distintas UCIs, obviamente con muchos sesgos porque eran las UCIs que quisieron participar, las que le pararon bolas, las que quisieron meter datos. No tenemos, digamos, estadística realmente poblacional. Él recogió para hace ya 10 años, imagínense lo viejo que está esto, 19 UCIs en Colombia con casi 1000 pacientes. Él encontró
que de esos 1000 sepsis, el 48% eran choques sépticos, o sea, 1 de cada 2 pacientes tenían choque séptico. Los otros tenían las formas severas de sepsis, ¿cierto? O sea que sepsis como tal clásica no entraba muy frecuentemente en las unidades de cuidado intensivo, o sea que esta información está sesgada hacia el choque séptico. La mayoría respiratorio, como sabemos que le pasa a los niños, mucho gram negativo en Colombia, que pues eso implica el tipo de terapias antibióticas que ustedes deberían pensar cuando están pensando en pacientes con sepsis, muchos con comorbilidades, la comorbilidad es un factor importante y una mortalidad muy parecida a la que se ha reportado globalmente, alrededor del 20%. Él intentó buscar factores asociados y adivinen qué, pues los factores asociados son los típicos: ser menor de 2 años, ser pobre, ser rural, haber tenido o debutado o ingresado en choque séptico o en falla orgánica múltiple y tener una bacteria gram negativa aislada. Entonces, en principio, aquí hay mucha información que nos puede servir como herramienta para riesgo, pero pues tiene mucho sesgo, aunque es lo que hay. Finalmente, en el 2020 aparece la campaña de supervivencia de sepsis. Un montón de grandes expertos del planeta se sentaron a pensar cómo manejarían la sepsis hoy en día, hacia dónde cambiamos, hacia dónde vamos. Muchas sorpresas, no tanta evidencia, y vamos a revisar algunas de las cosas que ellos dijeron. Lo más importante y el primer punto de este consenso, y en el que vamos a recalcar mucho y es donde ustedes deberían ser o hacer las cosas, los cambios más importantes en su práctica clínica, es: lo más importante de sepsis es pensar en sepsis, ¿sí? Y la forma de detectarla es lograr implementar estrategias de tamizaje. Los adultos en 2016 hicieron básicamente este algoritmo de SOFA abreviado, que hablamos de cardiovascular, respiratorio y estado mental. Obviamente uno necesita algo que sea adaptado al contexto y los recursos, luego esto pues sería relativamente fácil de hacer. Sistemático, pues simplemente poner a todo mundo a hacerlo, ¿cierto? Ha habido muchas propuestas, nada muy concreto, ¿cierto? Pero además hace rato lo hacemos, se llama el triángulo de aproximación diagnóstica, a todos se lo enseñamos, todos lo aprendemos a hacer en pediatría. Lo que pasa es que no tiene números, entonces como no tiene números no les gusta a los que hacen estadística. Pero en principio es la pinta, o sea, cómo luce el paciente en su conciencia, ¿cierto? Si tiene o no tiene problemas o trabajo respiratorio y cómo está la circulación de su piel. Eso lo hacemos desde lejos. ¿Listo? Entonces tenemos que adaptar o generar algo que se parezca a esto de alguna manera y que nosotros en nuestro contexto sepamos que lo pueden hacer y lo pueden utilizar. Con esto en mente se han generado estrategias muy conocidas como las estrategias de alerta temprana hospitalaria. Entonces ustedes han visto que cada vez están diseñando más escalas intentando buscar cómo alguien que no sea el médico pueda detectar que el paciente se está poniendo grave y levante una alarma, un código sepsis, ¿cierto? Generalmente es guiado por enfermería. Y ustedes ven que es muy sencillo, es un triángulo de aproximación diagnóstica, está hablando de conducta, de cardiovascular y está hablando de algo respiratorio. Entonces, pues no es que sea una ciencia nueva, es simplemente sistematizar lo que ya sabemos y hacerlo de forma repetitiva y sistemática. Y también hemos empezado a pensar que probablemente nuestro problema es que nos seguimos quedando en los hospitales y no trasladamos esta información a la comunidad. Entonces, una de las grandes estrategias de educación del Sepsis Alliance ha sido empezar a generar información para familias, para que ellos sepan qué es sepsis, que no sea un término médico, sino se vuelva un término coloquial. Entonces que la mamá le dice: motivo de consulta es que el niño tiene sepsis, y usted diga: uff, increíble, ¿cierto? Entonces han hecho estos acrónimos, como este acrónimo TIME, para que la gente piense en niño con intemperatura, con síntomas de infección, con problemas mentales y que se ve muy enfermo. Ese paciente puede tener sepsis, hay que llevarlo rápido al hospital. Entonces hay que diseñar este tipo de estrategias. Esta la diseñó el Reino Unido y entonces hablan de sepsis y es para el público en general y les explican algunos de los signos que utilizamos clínicamente muy frecuentemente para detectar cuando alguien tiene una sepsis: un niño que esté respirando muy rápido, que esté convulsionando, que luce moteado pálido, que tenga rash, que esté letárgico, que esté abdominal. Esto mucho además viene también de los cursos básicos que hacemos en atención primaria. Entonces realmente lo único es, por favor, pasen esta información a las comunidades, logremos que los colegios aprendan de esto, que los papás aprendan de esto, a ver si logramos detectar más rápidamente estos casos de sepsis y no tenemos que todos llegar al choque séptico. El otro gran
cosa interesante que aparece en esta campaña de supervivencia es el problema de los líquidos. Entonces, desde hace unos años venimos peleando con los líquidos. Ellos en su recomendación 17, 18 y 19 hacen una mezcolanza un poco difícil de entender, pero básicamente ellos lo que dicen es, si el paciente tiene una forma grave o una forma choque séptico, ¿cierto? Y usted tiene una unidad de cuidado intensivo y puede hacer monitoría de alto nivel, puede ponerle volúmenes de líquido de 40 a 60 mililitros por kilo, ¿cierto? Siempre muy pendiente de no sobrecargar y siempre midiendo todo lo que hace. Pero si usted es una persona que no tiene acceso a una unidad de cuidado intensivo o esos bolos que va a poner no va a poder ser monitorizado por una unidad de cuidado intensivo pronto, probablemente sea mejor estrategia no poner bolos de líquidos. Y esto viene derivado del estudio FIST, que ya se los voy a mostrar. Y en la forma de hipotensión, aunque no tenemos mucha información, pues todos estamos de acuerdo en que hay que ponerle los bolos de líquidos mientras le logra normalizar la tensión, pero ellos vuelven e insisten en lo mismo, hay que tratar de medir de forma avanzada y hay que tratar de evitar sobrecargas, lo cual desde el punto de vista práctico, si uno no tiene una UCI o no tiene entrenamiento en monitoría avanzada, pues es difícil y es una realidad que todos conocemos. Pero es muy complejo de entender esto. Entonces, ¿de dónde salió esta información? Entonces, esta señora que se llama Catherine Maitland, que vive en Kenia, hizo un estudio hace unos años, 2011 para ser exactos, publicado en New England Journal, que cambió la historia de los líquidos en el mundo en general, porque inclusive los adultos oyeron esto y resonó en el mundo de los adultos, que rara vez pasa, pero en pediatría resonó fuertemente y nos ha costado muchísimos años tratar de digerir esta información, porque va en contra de nuestros conceptos preconcebidos. Si ustedes revisan, fueron casi 3.100 niños entre 2 meses y 12 años, todos con un cuadro clínico sugestivo de un choque séptico. Es un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado. Todos los pacientes tenían enfermedades febriles severas, que tenían alteración de conciencia o dificultad respiratoria. O sea, todos estamos de acuerdo que estos pacientes tenían choque séptico, ¿cierto? Lo que demostraron era que al comparar albúmina en bolos, solución salina en bolos y no usar bolos, los que menos se morían eran los que no usaban bolos. Y este efecto se notaba tan temprano como las primeras 12 horas de manejo. Entonces era un efecto inmediato, no era un efecto a largo plazo de hipoperfusión, no era acumulación de líquidos, no era nada de esas cosas. Entonces, en principio, esto nos dio muy duro a los intensivistas porque iba en contra de todo lo que creímos. Cuando uno echa para atrás y dice, bueno, ¿y por qué es que hacíamos lo que hacíamos? Entonces fuimos a buscar la evidencia anterior. La evidencia anterior venía de Joseph Carcillo. Carcillo es un gran tipo, un tipo muy importante en la literatura del cuidado intensivo pediátrico, y él había publicado en 1991 en JAMA, que es una revista también muy importante, un artículo que él hizo sobre resucitación por líquidos, pero él no hizo un ensayo clínico. Eran pacientes con choque séptico que en teoría les puso un catéter de arteria pulmonar 6 horas después de la presentación, o sea, estaban en cuidado intensivo altamente monitorizados. Pero eran solo 34 pacientes con una mediana de 13 meses, o sea, todos chiquitos, ¿sí? Y él lo que hizo fue dividirlos en 3 grupos. A los que le pusieron menos de 20 por kilo, a los que tienen 20 a 40 les pusieron más de 40. Esto no fue aleatorizado, esto fue lo que hicieron los médicos y él miró cuál fue el impacto que tuvo. Y lo que encontraron era que el grupo que le habían puesto más líquidos había sobrevivido más. ¿Eso qué quiere decir? Pues no mucho. Desafortunadamente esto tiene una gran cantidad de sesgos de selección, de información de confusores que no podemos controlar si no lo hacemos en un ensayo clínico. Entonces la información previa que estábamos utilizando era muy basada en nuestra experiencia y muy basada en lo que hacían en adultos. Pero el estudio FIST cambió toda la forma de pensar, toda la forma de actuar, y hoy en día pensamos fuertemente en el uso de los líquidos. Mi versión de la historia, porque realmente nadie ha querido decir algo muy fuerte sobre el tema y ustedes pueden ir preguntando a los intensivistas y en general todos han dicho que han empezado a disminuir su uso de bolos. Todavía no lo quitan del todo, no estamos todavía en ese punto, pero cada vez estamos intentando buscar mejores herramientas para tratar de manejar estos pacientes. Definitivamente en hipotensión probablemente todos los vamos a usar, pero muy importante, si usted está hipotenso, de una vez está pensando en el vasoactivo.
no solamente en los líquidos. O sea, ese cuento de esperar a que haya 60 por kilo o 40 por kilo para ponerle, eso olvidémoslo. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Más bien lo ponemos ya a poquitos. Ponemos 5 y miramos, ponemos 5 y miramos, ponemos 5 y miramos, 10 y miramos, ¿cierto? Tratamos de hacer monitoría multimodal avanzada si tenemos la capacidad y el conocimiento. Si dudan si funcionó o no funcionó, pues más bien no funcionó y más bien usen otra cosa. Y siempre estén pensando en que están haciendo una transición hacia algo más. O sea, bolos y ya me voy a dormir, eso no. Eso ya no existe. ¿Listo? ¿Qué otras cosas se dijeron de los líquidos en este consenso? Cristaloides siguen siendo igual de más importantes que los coloides, lo dijo Fis, lo ha dicho todo el mundo, esto no debería pelearse más, es más costoso usar coloides y no hace diferencia. Balanceados, estamos en la moda de tratar de quitarle el cloro a los líquidos para intentar no producir tanta inflamación sistémica y lesión renal o lesión del glucocáliz. Realmente la información todavía es débil, pero pues en principio no es una intervención que sea muy costosa, simplemente use lactato de Ringer en vez de usar solución salina, o use Plasma-Lyte en vez de usar solución salina, eso probablemente lo vamos a pasar todos a esa transición y definitivamente nunca lo hemos usado, pero no se les va a ocurrir usarlo, ni almidones ni gelatinas. El otro punto interesante del choque séptico y hacia donde vamos más recientemente es el uso de los vasoactivos periféricos. Entonces, en principio en choque hoy en día estamos en adrenalina, noradrenalina, hoy en día no queremos usar nada más, nada de dopaminas, nada de butaminas, nada de milrinones. Con esto deberíamos resolver todos los choques sépticos, aunque en principio todos funcionan dependiendo de para qué se usen, pero el secreto tan moderno es en tratar de usarlo de forma periférica. Cuando le preguntaron a estos genios del consenso, entonces los genios decidieron que no podían emitir una recomendación porque no encontraron nada en la literatura pediátrica que sugiriera que esto se podía hacer o no se podía hacer, o era útil o no era útil. Sin embargo, ellos escriben en el 82% de este grupo de personas en su práctica clínica lo hacen. A menudo o algunas veces, sobre todo cuando no tienen el acceso, ¿cierto? Lo hacen de forma diluida ante el mejor acceso que tienen, ¿cierto? Mientras consiguen un acceso central. Entonces, ese susto de no usar adrenalina o noradrenalina periférica, eso ya tiene que pasar a la historia. Más recientemente les puedo contar que ha habido muchos metaanálisis, el último publicado en noviembre del año pasado, ya tiene casi acumulado 9 estudios con 1.800 pacientes, principalmente usando noradrenalina y adrenalina, y realmente hay muy pocos efectos adversos, 122, pero de esos solo 5 fueron mayores, lo cual implica que el riesgo real acumulable no debe ser superior al 3% de efectos totales, y eso no debe implicar ni siquiera el 0.1% de efectos graves. ¿Cuáles son las recomendaciones que pudiera uno sugerir si uno pudiera escoger? Pues traten de no usar un pliegue que se pueda romper el vaso con la cánula adentro. Ojalá un buen calibre de vasito si encuentran. Dilúyanlo a algo. PALS recomienda 10 veces. La mayoría de los expertos dicen que al menos 5 veces. Usen ultrasonidos si pueden para coger ese acceso, si ya tienen ese entrenamiento, si no vayan pensando en adquirirlo, para que no vayan a extravasar ese vaso. Ojalá puedan poner un apósito transparente encima de ese vaso periférico de tal manera que lo puedan vigilar y tan pronto empiecen a haber manifestaciones locales paran y lo quitan y lo cambian por otro. ¿Listo? Eso no tiene tanta ciencia. ¿Listo? En definitiva, el algoritmo nuevo va muy parecido. Choque séptico, tratar de hacer todo en la primera hora. Si solo es sepsis, tenemos unas 3 horitas para pensarlo mientras llegan los laboratorios, mientras pensamos qué hacer. ¿Qué necesitamos? Accesos, hemocultivos o cultivos en la medida de lo posible, antibióticos empíricos rápido, en la primera hora, en las primeras 3 horas. Estamos en la moda de medir lactato y ver si el lactato nos puede ayudar a predecir. Si quiere administrar bolos en los casos de choque, entonces dependiendo si tiene UCI, todo lo que acabo de decir, y rápidamente piensen en agentes vasoactivos que se pueden utilizar de forma periférica, eso está disponible. Después más adelante usted puede revalorar, buscar las fuentes, mirar si pone hidrocortisona, si va a ir a ECMO, todas las cosas adicionales que uno puede hacer. En conclusión, ¿qué les puedo contar? Necesitamos una definición nueva, en eso estamos enredados, no sabemos qué hacer. ¿Qué creo que va a pasar? Vamos a hacer un híbrido de alguna manera y nos vamos a acercar a la literatura de adultos como hemos hecho siempre. Hay algunas personas que no están de acuerdo porque perder, digamos, la base de la sepsis hace que perdamos sensibilidad, aunque ganamos especificidad. Todo depende del contexto y una de las cosas grandes es, depende de donde usted trabaje. Si usted trabaja con pocos recursos, en un sitio muy poblado,
donde hay sobrecapacidad instalada, pues probablemente usted tiene que ser más exagerado y sobreponer antibióticos a dejar pasar casos de choque séptico. Pero si usted está en un centro donde tiene todas las herramientas y puede hacerlo todo perfecto, pues bien pueda sea más fino en los diagnósticos. El secreto sí parece ser la detección temprana, porque lo único que hemos podido determinar en sepsis es que entre más rápido lo hacemos, mejor nos va. Bolos de líquidos, cada vez estamos más seguros que probablemente estábamos equivocados, entonces traten de empezar a reducir el uso de bolos de líquidos, sobre todo traten de usar poquitos y chiquitos para ver cómo va la respuesta y empiecen a usar más tempranamente vasoactivos. Acuérdense que usted puede poner un vasoactivo y suspenderlo a los 5 minutos si no le gustó, si no le funcionó, ¿cierto? Y de todas maneras, por mucho que jueguen con los líquidos y los vasoactivos, lo más importante sigue siendo el control de la infección, luego el antibiótico sigue siendo lo más importante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, gracias por la invitación. Les dejo mi correo electrónico si me quieren hacer preguntas por correo electrónico o de forma presencial. Y también les dejo mi acceso a Twitter, donde también soy muy activo y publico muchas cosas. Muchas gracias por su atención y espero haya logrado incentivarlos y que les haya gustado el tema.